Listo. Pues bueno, damos la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de los que estamos conectados en Zoom, en este discipulado a las 7 de la mañana del día domingo. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el día de hoy estamos conectados para poder dar este repaso a toda la enseñanza inicial que es el discipulado y con un nuevo tema que es muy importante, que de hecho vamos a hacer el día de hoy, que tiene como título La iglesia y el congregarme. Entonces, en esta parte vamos a ver la importancia del poder estar nosotros, primero que todo, sentirnos pues de parte de un pueblo, de parte de un linaje, sobre todo de un linaje adquirido que nosotros conocemos que no somos judíos, pero somos parte de su iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que nosotros confesamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues nos convertimos en esa grey que dice la Biblia, en ese eh, pequeño montón de ovejas, los cuales están siendo guiados por el buen pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesús, y en la tierra pues tenemos un pastor al cual Dios ha levantado. ¿Para qué? Para que mientras llegue el día del Señor, nosotros podamos ser apacentados por medio de la vida de nuestro pastor. Entonces, damos gracias a Dios por este tema y vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar presentándole este tiempo a nuestro Dios y que sea nuestro Dios dando la clase en esta mañana. ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar conectados una vez más, un domingo más, Señor, pero no como rutina, sino como algo tan especial que nos permites tener de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz, de poder saber que lo que estamos viendo el día de hoy es tu palabra, Señor, es puntos específicos de esta carpeta, Señor, que necesitamos poner atención, porque a lo mejor porque ya lo hemos hecho de forma cotidiana, de forma continua, Señor. A veces como que perdemos la intensidad o la verdadera intención del por qué lo hacemos. Queremos el día de hoy, Señor, que tú en esta clase seas ayudándonos a saber que lo que hacemos nunca va a ser por rutina, sino va a ser por amor, porque nos has librado de la muerte, porque nos has librado del pecado, porque de verdad te agradecemos por habernos cambiado la vida y queremos que el día de hoy, Señor, este precioso discipulado sea para edificarnos y para estar conscientes completamente de que la iglesia, Señor, y el congregarnos es algo importante, más allá de que sea por una asistencia o por una cábala o por alguna práctica continua, es porque no podemos estar sin tu presencia, Señor, y necesitamos todo el tiempo más de ti. Y para necesitar más de ti, llenarnos de ti, necesitamos acudir a la iglesia. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana. Como siempre, yo me hago a un lado, soy un alumno más, Señor, en esta clase, y solamente te pido que tú, Espíritu Santo, des la clase por completo y que seamos ministrados por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te damos gracias en este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí nos vamos directos con la enseñanza inicial y como les había dicho, el tema inicial va a ser la iglesia y el congregarme. Aquí necesitamos saber que pues es necesario congregarnos, es necesario tener en nuestro corazón el deseo pues de buscar acudir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios ha depositado su presencia, donde ha apartado el lugar para que nosotros podamos gozarnos, sobre todo aprender más de Él y que no salgamos como entramos, ¿no? Y pues tenemos como la primera pregunta el saber qué es la iglesia. Y como respuesta tenemos que pues es una familia universal y una familia espiritual en la cual nosotros podemos saber que todos aquellos que han decidido entregar sus vidas al Señor Jesús y que han nacido de nuevo desde el día del Pentecostés hasta el día en que Cristo venga por ella, conocemos que es llamada la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús la fundó, como lo vemos, tiene la cabeza a Jesús y todos aquellos formamos esta parte que es conocida como la iglesia. De hecho, en la facultad hay una materia que se llama eclesiología,
donde estudia puntos específicos del por qué se llama la iglesia, qué funciones tuvo Jesús para construir la iglesia y cómo se ha desarrollado el tema de la iglesia a lo largo del tiempo. Hay iglesias que obviamente conocemos que han tenido avivamientos muy impresionantes, han tenido alcances muy grandes. Hemos visto que también hay iglesias que han tenido una labor evangelística muy grande y pues el día de hoy nosotros pertenecemos a Restauración Centro y el tener como presente el saber que somos de Restauración Centro, sabemos que de esa misma forma nosotros hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús y pues en el momento en el cual entramos a la iglesia, formamos parte de ella. La iglesia también es vista como un cuerpo. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios 12:27 nos dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es para que no tratemos nosotros de ser como alguien más que está en la iglesia, porque pues si somos un cuerpo en particular, cada miembro tiene en particularidad algo diferente. No podremos nosotros servir de la misma forma porque Dios nos creó de una forma diferente. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber cómo servirle a nuestro Dios en la iglesia y que eso no se parezca para nada a algo que nosotros hemos visto ya que alguien esté sirviendo. Por lo tanto, necesitamos saber que un cuerpo tiene diferentes cuerpos, diferentes partes, diferentes funciones y sobre todo tenemos la oportunidad de saber que estamos unidos. Todas las partes de nuestro cuerpo, pues tenemos que saber que pues están ya sea unidas con articulaciones, tendones, nervios, las mismas venas van en conjunto, nuestra piel también está unificada para que nosotros seamos uno. Nosotros también como iglesia necesitamos saber que somos como un cuerpo, tenemos que estar unidos y que no jala de un lado para el otro de forma individual, ¿no? Sino sabemos que la cabeza va a ser siempre Jesús y que nosotros hasta el día en que Él venga por nosotros, pues debemos de seguir haciendo esa continuidad de ser iglesia, ¿no? También estamos nosotros como iglesia compuestos por creyentes, los cuales todos poseen el Espíritu Santo. Se respalda esto con Primera de Corintios 12:13 y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Prácticamente el consolador que pues está con Israel está con nosotros. Por eso es que dice, nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque si el día de hoy estamos haciendo iglesia y estamos buscando al Señor en conjunto, el Espíritu Santo se mueve alrededor. En este caso, en Restauración Centro, cuando nosotros alabamos, adoramos y recibimos la palabra de nuestro Dios, ahí está el beber del Espíritu Santo, donde nosotros no tenemos que nada más ir a la iglesia porque, pues me mandaron, porque a lo mejor necesito ir porque, pues a lo mejor yo sé que Dios me va a ayudar con mis finanzas. Pues todas esas situaciones, pues como que no debemos de nosotros tener en nuestro corazón solamente presente que Dios va a estar con nosotros porque nos puede ayudar o porque nos puede solventar la vida, ¿no? Al contrario, por el mismo Espíritu Santo, Dios nos motiva a que nosotros lo busquemos por amor, porque lo amamos y porque en todo tiempo nos sabemos insuficientes sin una dirección correcta. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nosotros podemos tener decisiones propias, pero esas decisiones a lo mejor van a traer consecuencias y las decisiones que Dios nos da a tomar, pues siempre van a ser decisiones que están primero contempladas en su palabra, van de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, de acuerdo a su voluntad, y nada va a pasar que Él no permita. Todo lo que sea en nuestra vida, ya sea bueno o malo, como lo vemos también los días viernes en la serie Saliendo del Desierto en Restauración Centro, vemos que todo desierto está planificado por Dios. Primero que todo para enseñarnos, para hacernos pacientes y sobre todo para reconocer que no vamos a poder solos y que necesitamos en todo tiempo que Él esté con nosotros para que nosotros no nos sintamos autosuficientes y busquemos más de Él. Esto es necesario que lo entendamos porque
el saber que somos iglesia nos va a mantener unidos y no vamos a ser llaneros solitarios. Y es por esto que nace la pregunta, ¿para qué existe la iglesia? Nos dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La iglesia sirve para que nosotros alabemos el nombre del Señor y que nosotros esperemos en Jesús todas las palabras que Él tiene escritas en nuestra Biblia a partir del Nuevo Testamento para saber qué es lo que está pronto por venir y qué es lo que necesitamos nosotros tener antes de que nuestro Señor Jesús vuelva a la tierra y sobre todo vuelva para arrebatarnos en las nubes. Es necesario que tengamos en nuestro corazón ese deseo de querer pertenecer a un grupo que está esperando a nuestro Señor Jesús cuando Él vuelva en el tiempo, pues prácticamente que ya estamos viendo todas las señales, todas las cosas que están por suceder. Necesitamos en todo tiempo saber si esperamos o no en Jesús, ¿no? Cuando nosotros hablamos de iglesia, lo podemos hacer desde dos perspectivas. Desde una perspectiva universal, donde universalmente, vaya la redundancia, todos son los creyentes en el Señor Jesús de todas las naciones y lenguas, y desde una perspectiva local, como el grupo de creyentes de una localidad en particular. Entonces, como todos tenemos una particularidad, la iglesia universal y la iglesia local está basada en versículos diferentes. La iglesia universal, que es Lucas 8:21, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En este caso, pues va más allá de entender que, pues en este caso, su madre, que era María de Jesús hecho carne, sus hermanos, pues obviamente María tuvo más hijos, ahí explicaba que son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, pero nos volvemos a entender un significado espiritual, la Iglesia Universal, al nosotros conocer que en este caso buscar a nuestro Dios y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, y en este caso nuestro Señor Jesús es el Hijo, pues nosotros también nos convertimos en hermanos de Jesús por fe y sabiendo que todo lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, debemos de nosotros también hacer. ¿Por qué? Porque es como si fuera nuestro hermano mayor y el hermano mayor tiene que tener la responsabilidad de marcar un buen testimonio y de marcar, pues en este caso, una buena conducta, lo cual pues sabemos que nuestro Señor Jesús está perfectamente hecho, ¿no? Lo vino a hacer en la tierra y nosotros debemos de saber que somos los que oyen la palabra de Dios y dice que también la tenemos que hacer. Hay otro versículo en Santiago donde dice que no debemos de ser oidores, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, pues necesitamos saber que somos iglesia universal, pero también local, como dice Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este caso, pues obviamente podríamos nosotros conocer que es lo mismo que hacemos en Restauración Centro. No sabemos como una iglesia en general, pero también no sabemos de Restauración Centro. Por lo tanto, todos como llamados cristianos debemos de saber que estamos siempre en una pues congregación y debemos saber que pertenecemos a un grupo selecto de personas que han decidido cambiar su vida por amor a Jesús. Entonces, habíamos visto que también para que existe la iglesia, porque tenemos una misión en particular. En Marcos 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros como iglesia tenemos también no solamente la oportunidad de reunirnos todos juntos en una localidad en particular. Nosotros como iglesia también tenemos una misión según Marcos 16:15 y también en Mateo 28 del 18 al 20, que en este caso es prácticamente la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este caso, pues muchas veces lo leemos incluso de rapidito, ¿no? Porque ya nos lo sabemos, porque decimos, pues sí es la gran comisión, pero nos tenemos que dar cuenta que el hacer discípulos no nada más es salir a predicar en evangelismo en una Semana Santa, ¿no? Y decir, pues ya te entregué tu San Juan, ya hiciste la oración de fe, ya. Dice que para poder saber que somos discípulos en toda nación, debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que conlleva una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque necesitamos ser bautizados para poder completar la obra que nuestro Señor Jesús nos mandó. Por lo tanto, es un poquito más complicado, necesitamos un proceso más grande y por lo tanto necesitamos nosotros saber que a lo mejor lo que podemos estar haciendo como esa gran comisión tal vez está quedando corta y nada más estoy diciendo, yo nada más estoy como que medio haciéndote discípulos, ¿por qué? Porque nada más les enseño que guarden las cosas que tú has mandado y que tú estás con ellos todos los días. Pero el bautizo pues todavía no, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber en todo tiempo es que esta comisión debe ser completa. Por eso es una misión completa. Una misión conlleva varios puntos, conlleva varios objetivos. Y uno de ellos es que se bauticen, pero también que todas las cosas que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús en la Biblia, necesitamos guardarlas. ¿Por qué nosotros sabemos que la iglesia local y el congregarme son importantes? Porque la iglesia local va a estar conformada por un grupo de personas que han nacido de nuevo, han sido perdonados y salvos por Dios, son bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, para edificarse mutuamente y para proclamar el Evangelio. Esto es a lo que me refería con la iglesia local y la iglesia universal y con la gran comisión. En Hebreos 10, 24 y 25 dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Qué día se va a acercar? Pues el día en el cual nuestro Señor Jesús regrese por su iglesia en las nubes, cuando empiece el tiempo de la gran tribulación y cuando empiece el tiempo apocalíptico. Esto es necesario, ¿por qué? Porque nos tenemos que exhortar en todo tiempo. No debemos de dejar de congregarnos, como dice, como algunos tienen por costumbre. Hay algunos, yo espero que no hayan sido algunos de ustedes, pero pues también obviamente tenemos alrededor gente que nos escucha y gente que nos dice, pues ¿para qué te congregas, no? Si la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Entonces no debemos de pertenecer solamente a un grupo, no debemos solamente estar bajo cuatro paredes, nosotros somos la iglesia. Esos pensamientos son esto que dice Hebreos 10:25, así como algunos tienen por costumbre solamente una costumbre. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento de que el estimularnos en amor y en las buenas obras, pues no debemos de hacerlo desde nuestras casas, ¿estamos de acuerdo? Porque desde antes en Hebreos, pues no existía el teléfono, no existía incluso un automóvil que nos llevaba a un lugar a otro para estimularnos en amor. Por lo tanto, el día de hoy necesitamos reforzar el saber que para estimularnos en amor y a las buenas obras, no debemos de dejar de congregarnos. Por eso es que nosotros estamos reunidos en la iglesia para que en todo tiempo nosotros, antes de que la venida de nuestro Señor Jesús llegue, nosotros tenemos que estimularnos en amor y leer en todo tiempo su palabra. ¿Para qué? Para que esto sea evidente y, pues como dice la diapositiva, que estos versos nos den principios y deberes que son fundamentales para la vida de nosotros que somos cristianos. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, para podernos llamar cristianos debemos de seguir a Jesús. Eso significa cristianos, seguidores de Cristo.
En este caso, nosotros tenemos ya prácticamente al ser seguidores de Cristo, tenemos obligaciones pues, como iglesia local, primeramente sabiendo que todos los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad con cada uno entre sí. Si tenemos funciones en particular, como por ejemplo yo estarles dando pues el pasar diapositiva tras diapositiva, pues es una responsabilidad que tengo yo con ustedes y de la misma forma ustedes tendrían una responsabilidad para saber que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es una responsabilidad de buscar más de Él, pero sobre todo ya cuando estamos preparados y listos, poder tener una responsabilidad de hacer algo que nos están diciendo en la iglesia. En este caso, no solamente es una obligación como líderes de la congregación, sino de todo el cuerpo de Cristo, sea cual sea la función, ya sea dirigir la alabanza, ya sea estar en panderos, ya sea estar en la cafetería, ya sea estar en cualquier otro ministerio que en nuestra casa, en este caso Restauración Centro, nos permita tener para podernos conectar con nuestro Dios. En este caso, todo y cada uno de las cosas que hacemos dice que nos ayuda a estimularnos al amor y a las buenas obras entre nosotros siempre. Otra obligación que tenemos como cristianos es el no dejar de congregarnos, como lo vemos que algunos tienen por costumbre, porque cuando nosotros dejamos de congregarnos es fácil caer en un enfriamiento espiritual y ese enfriamiento va a traer un alejamiento y obviamente es como si fuera una bolita que atrae muchísimas cosas. En este caso, el dejar de congregarnos nos trae un enfriamiento y el enfriamiento trae alejamiento y el alejamiento puede hacer caernos nos haría ser una presa fácil del pecado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos primero que todo ese deseo de congregarnos, ese deseo de escuchar la voz de Dios, y pues mucho menos tendríamos la oportunidad de saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque el dejar de congregarnos sería dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al dejar de estar en la casa, dejar de estar en un ambiente que busca al Señor, pues prácticamente nos da como resultado pues el que nuestra vida esté en un caos, ¿no? En una incertidumbre y sobre todo lejos de lo que nos está diciendo nuestro Dios para nosotros poder estar conectados con Él. Uno de los mandamientos para la iglesia es la comunión de los santos y esto se va a efectuar principalmente cuando nosotros nos congregamos. Esto se basa en Hechos 2:42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esto de Hechos 2:42 fue cuando nuestro Señor Jesús ascendió, no cuando ellos ya habían recibido con poder al Espíritu Santo, sino desde antes de recibir el Espíritu Santo, ellos ya tenían una doctrina de acuerdo a la que nuestro Señor Jesús nos había dejado y en la comunión unos con otros. ¿Por qué tenían una comunión? Porque partían el pan, comían juntos, incluso si había alguna necesidad y alguien tenía una casa, esa persona vendía su casa. Y en las oraciones, pues obviamente yo me imagino que, pues obviamente al tener condiciones extremas en Israel, pues sabemos que pues podían haber problemas, podían haber situaciones las cuales necesitaban una oración. A lo mejor tenían golpes de calor, a lo mejor tenían, pues no sé, falta de agua en algún momento, tenían sequías, tenían hambrunas, cuando lo que necesitábamos saber es que pues con la oración pues respaldaban y pues tenían esa parte en su corazón de preocuparse el uno por el otro. Por eso es que decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y tenían una comunión los unos con los otros. De la misma forma, pues nosotros tenemos que hacer en la iglesia esto mismo, perseverar en la palabra de Dios, que es lo que nos dejó nuestro Dios para poder leer 66 libros, tener una comunión unos con otros, no estarnos peleando como hermanos, partir el pan, en este caso partir el pan de forma espiritual, es leer su palabra, una predicación, y en las oraciones, el orar en todo tiempo, no solo por nosotros, sino unos por otros también, forma parte de este tiempo en el cual la comunión
tiene que ser evidente y pues por lo tanto nosotros conocer cómo se movía la iglesia primitiva para tratar nosotros de imitar este movimiento que hizo, porque pues si obviamente este movimiento se imita, pues de la misma forma el Espíritu Santo, pues podemos nosotros saber que se puede derramar como en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42, tenía comunión unos con otros, partía el pan en conjunto, tenía oración en conjunto y por lo tanto se volvía un todo. En este caso, la iglesia primitiva nos enseña muchísimo y se le llama primitiva porque fue la primera, no porque sea como lo vemos a lo mejor en el estudio de biología, en el estudio de la de cómo se creó el hombre y cómo según esto fue evolucionando, que nosotros creemos que no fue así, ¿verdad? Entonces va teniendo una constante que es primitiva porque es la iglesia primera, que fundó lo que el día de hoy conocemos como la iglesia hoy en día. En este caso, tenemos también compromisos con la iglesia. Como les decía al principio, tenemos una obligación ya cuando nosotros adquirimos más responsabilidad en la iglesia, tenemos compromisos concretos con cada uno de los miembros de la iglesia. Nosotros cuando formamos parte de la iglesia, hemos sido justificados y perdonados por la sangre de Jesús. Nosotros pasamos a ser cuerpos de Cristo y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un compromiso con ella. En este caso, como Primera de Corintios 12, del 4 al 7, nos dice su palabra que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Como lo hemos visto desde la primera diapositiva, nosotros somos un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes funciones. A pesar de que el Espíritu Santo es el mismo, nuestro Señor Jesús es el mismo y nosotros que vemos que Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes particularidades que nos hacen enriquecer a la iglesia y que nosotros tenemos este compromiso en particular con la iglesia. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para que todos crezcamos en un conjunto y no nos quedemos solamente con una explicación de parte de nuestro pastor, sino necesitamos corroborarlo en la Biblia, del por qué debemos de congregarnos y qué compromisos tendremos desde que aceptamos a Jesús y desde que empezamos a congregarnos. Eso es lo que tenemos. Desarrollar y potencializar todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para servirle al Señor en su iglesia y que nosotros en todo tiempo estemos buscando, en todo tiempo buscar, pues llevar a más al Evangelio. Como iglesia local, nosotros tenemos que nacer de nuevo y buscar glorificar a Dios, buscar tener esa edificación mutua y proclamar el Evangelio. Este es un nuevo aviso de lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, necesitamos siempre estar organizados para glorificar a Dios. No nada más tenemos que ser una iglesia pues que nada más conforme a lo que mi pensamiento quiera, yo sea iglesia, sino al contrario, una vez bautizados y recibiendo el Espíritu Santo, debemos en todo tiempo glorificar a Dios como iglesia, edificarnos mutuamente y proclamar el Evangelio en toda la tierra, en este caso en toda el área que nosotros estamos teniendo en nuestro alrededor, debemos saber que ahí debemos de proclamar el Evangelio. Por lo tanto, para ir cerrando, como dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para conocer que la gracia de Dios es multiforme, es porque tiene diferentes formas que actúan en cada uno de nosotros.
Yo no voy a actuar de la misma forma que nuestro hermano Miguel Ángel actúa. Yo no voy a actuar de la misma forma que nuestro hermano Jesús actúa. Con lo mismo de la hermana Moni, con lo mismo de Emilio, con lo mismo de Suri, con lo mismo de cada uno de los que estamos conectados, pues no vamos a poder actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros, estamos siempre conscientes de que Dios nos ha creado de una forma particular y conforme a nuestras capacidades, nuestros dones y nuestros talentos, podemos ser esos ministros que ayudan a los demás a edificarse y sobre todo a formar parte de esta congregación. Como lo veíamos anteriormente, no tomando por costumbre el no congregarnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ministrar a los otros si cada uno está en sus casas? Pues obviamente necesitamos hacerlo en la casa de Dios, que es la iglesia, y en este caso es nuestra amada Restauración Centro. Ahora, la última de las últimas preguntas que vamos a tener, ¿cómo puedo yo servir a mi iglesia local? En Gálatas 6, del 1 al 2, nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Para qué? Para que entre todos podamos ayudarnos y llevar a la salvación de cada uno de nosotros por estar ministrando todos y cada uno de los dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que enseñemos la palabra de Dios, sobrellevemos las cargas los unos de los otros y cumplir la ley de Jesús, que es cumplir la ley en su totalidad, pero saber si nosotros nos equivocamos, tenemos la oportunidad de saber que Jesús nos perdona y que tenemos una nueva oportunidad. De la misma forma, Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y vamos a cerrar con Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, la cual se los voy a leer. ¿Por qué? Porque son requisitos que en la palabra de Dios nos dice, desde el capítulo 3 versículo 1 nos dice desde arriba que son requisitos de los obispos. Obviamente el día de hoy no nos llamamos obispos, ¿por qué? Porque pues, obviamente pues ha cambiado mucho nuestro lenguaje y ya no somos llamados obispos, sino nos llamamos congregantes y nos llamamos servidores. En este caso, servidores de algún ministerio, tenemos que tener estos requisitos que voy a leerles el día de hoy, que me quedan 4 minutos, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, en este caso para los varones es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. De la misma forma, pues la mujer sería mujer de un solo marido, sobria, prudente, decorosa, hospedadora, apta para enseñar también, ¿no? Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y sobre todo no avaro, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense, o sea, aquí nos da la oportunidad de que, pues, en este caso, los que son papás, como la hermana Moni, debemos de saber que para que nosotros podamos servir, tenemos que tener nuestra casa en orden. Por lo tanto, dice el versículo 6, no un neófito. Neófito es un ignorante, alguien que no conoce. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué dice que los de afuera? Pues los que no son parte de la congregación, que pues a lo mejor con nuestros vecinos, con nuestra familia que no conoce, también nosotros saber que pues en todo tiempo debemos demostrar que el testimonio es muy importante. Y les voy a leer desde el 8 al 13 ya para poder terminar y para poder cerrar la clase el día de hoy. Dice que son los requisitos de los diáconos. O sea, diáconos y obispos pues tienen diferentes funciones,
pero el día de hoy nos conocemos como servidores. El día de hoy son requisitos como servidores como tal, ¿no? Dice en este caso, y se lo voy a poner en sus propias palabras, los servidores asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, que nada los cambie de opinión, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, que no calumnien, que no sean prácticamente, pues, se suena feo, pero que no seamos chismosos, ¿no? Como también nos lo ha dicho nuestro pastor en las predicaciones anteriores. Dice, no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos todos estos requisitos para poder servir a nuestro Dios. Y si tal vez no los estamos teniendo ahorita, debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder ejercer esa condición de servidores y que juntos podamos servir en la casa de Dios, no dejando de congregarnos. Recuérdenlo bien y pues prácticamente me queda menos de un minuto para despedirme, para que puedan agradecer a Dios por esta clase y nos veremos primeramente Dios la siguiente clase con el tema número 6, el cual será un tema muy hermoso. Me despido de ustedes antes de que se me corte. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios en la casa de nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase. Dios les bendiga.